Primero vamos a tomar el transporte público. Estamos en el aeropuerto y nos vamos a ir de acá del aeropuerto de La Guardia a Manhattan, Upper Manhattan, para el lado de el parque Central Park. Ok, vamos a buscar, acá está el transporte público. Acá están los buses. Si te vas al Upper Manhattan, tienes que tomar la M60. Upper Manhattan es donde está el parque Central Park. Mid Manhattan o Lower Manhattan vas a tener que tomar la letra Q y esa es gratis. Vamos a comprar los tickets del metro. Ok, afuera hay unas maquinitas, pero ahí no puedes comprar la Metrocard, tienes que tener la Metrocard. Acá adentro me han dicho que puedes comprar la Metrocard. Lo que puedes hacer también es, si te puedes ir a Mid Manhattan, los buses son gratis y de ahí te dejan la estación y de ahí en la estación del tren compras las tarjetas del Metrocard, pero allá hay bastante gente. Sí, eso no funciona, están fuera de servicio. Voy a tener que ir hasta Lower o Mid Manhattan. Esperaremos el bus que es gratis. Puedes tomar la Q70 y es la que te va a llevar gratis, si no tienes para comprar el metro acá, gratis a la estación para Mid Manhattan. Y nos vamos a bajar en la estación Roosevelt. Voy a tener que hacer eso. Ok, esta es la estación del tren y ahí hay unas maquinitas que voy a comprar tarjetas para una semana. Si van a estar en Nueva York de dos días a una semana, les conviene comprar las tarjetas de una semana, les va a salir más barato. Pero si vienen en un día, sí, porque tienen que pagar la entrada y la salida. Ahora les voy a enseñar. No están aceptando efectivo, voy a ver allá. Hi, can I buy the Metrocard here in cash? So only credit cards? Okay, thank you. Okay, tampoco acepta efectivo. Voy a tener que usar tarjeta de crédito. Obtener tarjeta nueva. Unlimited Ride, que es limitado por 7 días hasta $34. Monedas, solamente acepta monedas, pero no tendrías que tener un montón de monedas. Tarjeta de crédito, tarjeta bancaria ATM, tarjeta de crédito. Y acá van a introducir la tarjeta. No la lee. ¿Por qué no la lee? Parece que las máquinas no están trabajando ni con tarjeta, no la aceptan. La única forma es que si tienes una tarjeta con chip, lo puedes también poner en esos sitios. Y voy a tener que comprar un pasaje solamente uno y en otra estación voy a tener que comprar una tarjeta de una semana. El subway, el transporte público, una cosa que he visto y que no me ha gustado. Bueno, te lleva para todos lados, ¿no? Es muy bueno. El problema es ahora para pagar. Cuando tú quieres comprar, hay unas maquinitas en las estaciones, pero bueno, te da la facilidad de pagar en efectivo o también con tarjeta. Pero ya me ha pasado 2-3 veces y he visto a unas personas también que hay muchas máquinas que dicen que ya no pueden recibir efectivo. No sé por qué, creo que se les termina. Entonces tienes que usar tarjeta de crédito. El problema es que a veces tu tarjeta no funciona y no es el problema tu tarjeta, creo que es el problema en la máquina porque les ha pasado muchas veces. A mí me ha pasado muchas veces y no tengo ningún problema con la tarjeta. También le ha pasado a otra persona. Hay una persona ahí que trabaja en el metro que te puede asistir, pero ellos en realidad no hacen mucho. Lo único que te dicen, bueno, tienes que pagar con tu tarjeta de crédito, tap, ¿no? Hay como un chip y lo puedes también escanear por ahí al pasar el metro, pero es solamente para pagar para un pasaje. Si quieres pagar, comprar la tarjeta del metro y comprar para ilimitado por una semana o un mes, no lo vas a poder hacer hasta que encuentres una maquinita que funcione, que te acepte efectivo
o la tarjeta que funcione, ¿no? Yo tuve después la suerte que después en la segunda estación pude comprar la tarjeta de metro, ¿ya? Y sí me aceptaba tarjeta de crédito y efectivo. Mi tarjeta no funcionaba, pero sí aceptaba el efectivo. Felizmente que tenía efectivo y sí me llegó a funcionar. Así que yo les recomiendo que lleven efectivo y tarjeta de crédito con el chip por si acaso. Ya en los buses también pueden pasar la tarjeta, ¿no? Pero es solamente para pagar para un solo viaje. Ok, solamente sigan las señales nada más para que no se pierdan. Manhattan. Si no se van para el lado opuesto, pero si se equivocan no importa, se vuelven a bajar, no vayan a salir del subway y toman el de regreso. Hay un montón de gente y hace calor. Te va diciendo la estación dentro. Va marcando dentro de un cuadrado rojo donde es la próxima parada. Demorado como media hora del bus hasta la primera estación y de ahí hasta acá me demora otra media hora, casi una hora de viaje. Si bajan la aplicación de Google Maps les va a ayudar bastante, porque les va a decir qué es lo que tienen que tomar, en qué dirección tienen que ir. A la 3 salen 3 minutos. Ahí te dicen la 1, la 3, que es para Harlem. Ahorita la acabo de ver, se va a borrar y luego te va a salir las otras. La 3 para Harlem, 1948. A la 3, ahí te va a decir el número 3. Y ahora vamos a salir del subway, esa salida. Corrección, solamente te cobran $2.90 una vez, solamente cuando entras. Cuando sales no te cobran nada. Entonces yo me voy a quedar acá 2 días y sacando mi cuenta de más o menos los tramos que voy a hacer, me conviene pagar por pasaje, no por semana. Si ustedes van a quedar 3 días, a más días les conviene una semana. Si necesitas transferirte de un lugar a otro, tomar otra línea, lo tienes que hacer dentro del subway, no salgas y no te van a cobrar. Ok, en lo que es la comida, si ustedes quieren ahorrar, les recomiendo que no coman en restaurantes, definitivamente no, porque siempre va a ser más caro y van a tener que dejar propina. Propina acá es obligatorio prácticamente y es por lo menos el 15%, mínimo el 15% de lo que ustedes consuman. Así que lo que recomiendo es que si tienen un hotel que les ofrece el desayuno, tomen el desayuno ahí y pueden ir también, hay pequeñas tiendas como 7-Eleven o supermercados donde pueden comprar sus snacks o fruta o bebidas y también comida si quieren hacer un picnic acá en Central Park, ¿no? La otra opción también hay muchos carritos a lo largo de la calle que venden comida, frutas, bebidas. Siempre pregunten el precio, normalmente esos van a ser más económicos que en los restaurantes. Por ejemplo, acá este carrito, yo voy a comer ahorita, voy a preguntar cuánto está porque no hay precios, tienen que preguntar los precios antes de comprar. Y vamos a ver cuánto está. Creo que me voy a pedir el lamb con el chicken. Tiene con arroz y ensalada, se ve bueno. Rice? Yes, with rice and salad. $12. Okay, give me one. He pedido un mezclado de pollo y lamb, que es como carnero, con arroz y ensalada, y está $12. Acá afuera del Central Park saliendo y no me parece caro. Para mí está bien. Vamos a ver qué tal la cantidad, si no es que no dan regular. Ojalá que sea bien taipa. Sí se ve rico, ¿no? Sí se ve bien. Son los famosos halals que acá en Nueva York están por todos lados. Así que esa es una de las opciones que puedes comprar, ¿no? No tienes que pagar propina, te sientas en el parque. Vamos a probar, a ver, $12 por eso. Está buenazo. Sí está rico. Le doy un 5. Tiene pollo, carnero y le han echado una salsa blanca, lo puedes pedir con ají o barbecue y tiene arroz y ensalada. No está mal, $12 porque en un restaurante tienes que pagar por lo menos $15, $20, más propina, más impuestos. Ustedes pueden hacer eso, compran
y hacen acá un picnic en el Central Park. Yo me senté en una de estas banquitas acá en el Central Park. Hay también algunos restaurantes que son más que nada es como self-service, como fast food, que no tienes que pagar propina, que simplemente compras, ¿no? Y te sirves, ya vienen listo y lo haces, pero tienes que saber cuáles. Por ejemplo, hay Qdoba. Lo mejor es que compres tu comida en un lugar que no necesite, que no requiera que le des propina. Si va a haber alguien que te va a servir la comida, normalmente tienes que dejar propina. Thank you. Got it. Hi. Ok, este es el hostel. Les voy a enseñar un poquito, un pequeño tour, lo que yo pueda. Nunca me he quedado acá, pero tiene buenos reviews. Está en una zona más o menos. No sé cómo será de día. Yo he llegado de noche. Sí, no incluye desayuno ni nada, pero acá tienen un café, venden ensaladas, fruta. Ahí están los precios, no está mal, qué rico. Se ve bien, está bonito. Bueno, al menos por acá tienen una mesa para jugar billar. Qué bonito, está cute. Yo he pedido una cama de puras mujeres nada más. Creo que son como 10 camas. Y te dan una tarjeta para que entres a tu habitación y para que entres también dentro del hostel, o sea que es seguridad. El elevador me han dicho que está mal logrado, no sé qué es esto. Acá hay un patio. Vamos a ver cómo está el patio. Está bonito, está fresco el día, no está mal, la gente está decente, hay de otros países, no se ve nada mala, nada mal, se ve tranquilo. También he visto un poco más mayor, pero se ven decentes, no está nada mal de verdad. Tiene dispensadores de agua también para que te estés comprando, que eso me parece excelente, me parece muy bueno. Ok, me ha tocado en el tercer piso. Los ascensores están malogrados, así que tengo que subir la escalera, no importa. Se llama Hostel International. Así son las camas, ahí me ha tocado en el número 2. Acá hay una, te dan tu toalla, tu frazada y acá están los lockers. Tú tienes que traer tu candado. A veces te cobran si es que quieres alquilar candado, no sé cuánto estará acá. Yo no necesito, pero mi locker es el número 2. Se ve limpio y ahí está la vista. Hay 2, 4, 6, 8, 10 camas. Ay, no me gusta cuando me tocan el segundo. Bueno, el baño se los enseño mañana porque había gente ahí. O de repente más tarde, ok. Ok, chicos, ya me acomodé acá en mi cama. Estoy toda despeinada. Me ha tocado en el camarote en el segundo, lo que no me gusta. Creo que es más cómodo abajo. Estoy hablando abajo porque hay otra gente allá y son como las 10 de la noche. Tiene para cargar acá como una mesita en la cabecera, una luz. Acá tiene para cargar. Voy a cargar mi teléfono para que lo pongas acá. Y acá tiene como una luz.
y se ve limpio. Los baños también están limpios, las duchas también, y tienen jabón. Así que bueno. Croissant con queso y salchicha y su cafecito. Ok, ese es el Hostel New York International Hostel, y es por fuera y te da una tarjeta que es como una llave para que entres dentro del hotel, del hostel y de tu habitación. Y tiene 3-4 pisos. El hostel en New York Hostel International que me he quedado, si se lo recomiendo del 1 al 5 siendo mejor, lo pondría un 4,5, ¿no? Y más que nada por la zona, porque la zona, bueno, yo llegué de noche y se veía un poquito peligroso. Yo he escuchado que es un poquito peligroso por ahí caminar de noche, así que si se quieren quedar en ese lugar, traten de no andar por ahí de noche. Está como por la 103 cerca a Central Park, pero lo que es dentro del hostel solamente me he quedado una noche. Y sí, y la verdad que sí, todo bien ahí. Es un hostel, lo único que sí, no sé, hay gente que no es para todos. Está relativamente económico porque está en el mismo Manhattan, y Nueva York es una ciudad muy cara. Tiene también un sitio para lavar tu ropa que le llaman el laundry, tienes que poner moneditas. Bueno, ¿y en qué época venir acá a Nueva York? Bueno, depende de lo que quieres. Yo les recomiendo entre agosto, a finales de agosto, septiembre. Es una temporada que está terminando la temporada alta y ya estamos entrando prácticamente a otoño. Acá se camina bastante, ¿no? A finales de noviembre, entre diciembre y febrero son los días más fríos porque es invierno acá. De marzo hasta abril comienza la primavera, el clima ya comienza a calentar, pero tampoco es tan caliente. Lo que sí, en época de primavera puede llover bastante, ¿no? Y luego en verano, que es a partir de mayo hasta finales de agosto, ya hace mucho calor. Ahí es cuando es la temporada alta. La temporada baja es en diciembre, en época de invierno. Pero también, y claro, y todos los precios son más bajos, ¿no? Pero ojo, van a tener que caminar bastante, así que no sé si la verdad no creo que les convenga, a menos que les guste el frío. Hace mucho frío, mucho aire, que a veces les puede salir hasta más caro, porque van a haber muchos lugares que ustedes de repente no van a querer visitar, que están al aire libre, ¿no? Y hay muchos lugares que son gratis, como el distrito financiero, que está todo afuera, ¿no? Muchos de los lugares que es por dentro se paga también, ¿no? Pero todo depende. Yo lo haría a finales de agosto, septiembre, que el clima está un poco caliente, frío, no está tan mal. Y la época tampoco es baja ni alta. Si ustedes quieren recorrer Nueva York, yo les recomiendo, si van a que hagan, por ejemplo, un día toda la parte de Lower Manhattan. Ese es Lower Manhattan. Es Lower Manhattan, Middle Manhattan y Upper Manhattan. Upper Manhattan es donde está el Central Park. Middle Manhattan es donde está el Empire State, Times Square. En Lower Manhattan pueden comenzar por tomar el ferry de Staten Island para ver a lo lejos de la Estatua de la Libertad, si quieren hacerlo completamente gratis, y si quieren pagar un tour está en Battery Park. Hay una sola página que la pueden comprar. Si quieren ir a la misma isla donde está la Estatua de la Libertad, porque hay otros tours que solamente pasan cerca por ahí. Luego están caminando como 5 minutos para arriba, está el Charging Ball, el Toro. Más abajito, 5 minutos más arriba, está la Niña, y al frente de la Niña se encuentra el Nueva York Stock Exchange. Pueden caminar todo el distrito financiero, y más arriba pueden caminar para Ground Zero, la zona cero, todo lo que es el 11 de septiembre Memorial, y luego también pueden ir al Brooklyn Bridge, el puente en Brooklyn que está por acá cerca, ¿no? Acá está el World Trade Center y acá está el Brooklyn Bridge, y pueden terminar ahí su recorrido si quieren en la nochecita para ver
desde el lado de Brooklyn, la ciudad de Nueva York. Y todo eso, lo que le acabo de decir, es completamente gratis. Ok, amigos, otra cosa que les recomiendo bajar, importantísimo, es bajar la aplicación de Google Maps. Eso les va a ayudar en todos lados para saber a dónde vas, qué tren tienen que tomar, el subway y todo. A mí me sirve mucho para todos mis viajes, te indica qué bus tienes que tomar y todo. La otra aplicación que te recomiendo bajar es una que es para que sepas todos los sitios que puedes encontrar baños públicos, porque aquí vas a caminar bastante y es necesario que sepas esto. Acá tengo una aplicación que es esta, Here's the Public Toilet, y le das clic ahí y te va a enseñar todos los baños públicos donde te encuentras y todos los baños públicos donde tú, cerca a ti, donde tú necesites. Eso es algo que les puede servir. Y si desean también pueden bajar la otra aplicación que es para los trenes, para los subways, que se llama Underway, que es esta de acá. Y le dice a qué hora salen los trenes, todos los trenes que tienen que tomar, si están retrasados o no. Pero a mí, la verdad, Google Maps, con eso es suficiente para mí. Me sirve bastante para todos mis viajes, para todo, para ubicarme, así que se los recomiendo.